que aquello es una cola. Hay una cola en los aeropuertos del mundo de venezolanos comprando boletos para regresarse para Venezuela, para inscribir a los niños en las flamantes escuelas venezolanas, diría yo a modo de cinismo. Bueno, si le va a ordenar a las escuelas que mantengan las inscripciones abiertas, también tiene que decirle a las escuelas que le hagan un examen de nivelación a los niños para saber si están preparados. Los que supuestamente llegarán del exterior en la gran avalancha de venezolanos que vienen desde el exterior, para por lo menos saber en qué grado colocarlo. Tiene que haber algún modo de evaluación. Yo recuerdo que en una época acá habían evaluaciones. Yo no sé si eso existe, pero a mí me pasaron de primer grado para tercer grado, porque yo sabía leer, escribir y ya sabía matemática, porque mi mamá tenía una escuelita en la casa y yo en la escuelita aprendí con el libro Mantilla aquel, aprendí a leer, luego aprendí a leer con el otro libro, que era aquel libro de la Venezuela rural, Hacha, Cuchillo, Machete, era que decía ese libro. A ver quién de ustedes me recuerda. ¿De quién era ese libro? Juan Camejo era que se llamaba. Juan Camejo. Luego vino el libro Mantilla, un poco más moderno, pero yo recuerdo que todavía cuando yo llegué a la educación se estudiaba con el libro de Juan Camejo y las palabras que le enseñaban al muchacho en la ciudad era hacha, cuchillo, machete, como si el muchacho viviese en el campo, porque era la Venezuela rural, la Venezuela gomecista. Entonces habrá que ver si esa cola de gente que es maravillosa, que vienen pero desesperados para vivir en Venezuela, llegan. A ver si llegan. Monseñor Lisandro Rivas, nuevo obispo de San Cristóbal. En este momento se desempeña como obispo auxiliar de Caracas y reemplazará a Mario Moronta en San Cristóbal. Yo no sé si Mario Moronta vaya al retiro por edad, pero han sacado a retiro a Baltasar Porras y a Mario Moronta, dos obispos, el uno Baltasar Cardenal, de los más luchadores en Venezuela. Hay una nueva generación de obispos que se incorporan. Por cierto, el Papa aprobó en días pasados un montón de obispos, que le garantizan al Papa tener más o menos una mayoría en caso de fallecimiento del Papa Francisco, pudiera conservar una mayoría para que se elija un papa, digamos, con posiciones similares ante la política y ante la vida como la que tiene el Papa Francisco. No es tonto, la Iglesia también es un gran partido político. Cada uno busca llevar las sardinas para su sartén. El chavismo acusó a Brasil y a Colombia de trabajar para Estados Unidos. Nuevo choque diplomático. ¿Quién dijo esto? Vamos a ver. Esto creo que lo dijo el canciller, pero voy a leerle la nota, mis queridos amigos, de La Patilla. Ya son las 9:04. Hoy vamos a hacer el programa un poquito más largo porque comenzamos muy tarde. Los viejos aliados parecen cada vez más lejanos a Nicolás Maduro. Los presidentes de Colombia, Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva mantienen una postura casi impensable: el no reconocimiento al mandatario venezolano como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Eso ha molestado a Caracas, que veía a sus vecinos como aliados indiscutibles. Aún así, el ejecutivo de Maduro no se atreve a señalar directamente a los presidentes, sino a las cancillerías y a un enemigo mayor, a los Estados Unidos de América. Washington y Caracas se han enfrentado desde hace más de 20 años y por lo general la administración venezolana culpa a la estadounidense de los males de Venezuela. Desde la imposición de sanciones económicas en el 2017, Maduro ha justificado la crisis de su país culpando a Barack Obama, a Donald Trump y a Joe Biden de ser los culpables de la situación en Venezuela. A 205 muertos se eleva la cifra en Valencia, España. Entiendo que no fue esto en el corazón de Valencia, sino en las zonas más de pueblo que están alrededor. La educación en Venezuela, un reto ante 3 millones de chamos sin clase. ¿Por qué hay 3 millones de chamos sin clase? Leamos esta nota. Niños que dejaron de ir a clase cuando sus familiares apenas tienen para comer.
o que estudian en escuelas que solo abren 2 o 3 veces por semana, maestros que desertan hartos del precario sueldo. La red de educación pública está al borde del colapso en Venezuela. 3 millones de niños y jóvenes han quedado excluidos de las aulas, denuncia la Federación Venezolana de Maestros. Es 1/3 de la población en edad escolar. La federación identifica la crisis alimentaria provocada por años de crisis económica como una de las principales causas que impiden a docentes y estudiantes acudir a los centros educativos. Esta es, mis queridos amigos, una de las mayores tragedias que vive nuestro país. La tragedia, lo que llaman la crisis multisistémica, ¿no? Porque está enfermo el sistema educativo, está enfermo el sistema de salud, todo el sistema de servicios públicos está enfermo, está caduco, el sistema económico está enfermo, el sistema monetario y financiero está enfermo. ¿Qué deja como eso? Bueno, los primeros que pagan la cuenta son los más pobres, sin ninguna duda, siempre ha sido así, los más pobres pagan la factura de la crisis multisistémica. Por eso es que Panamá dice que 190,000 venezolanos han cruzado. El chavismo violó la Constitución al nombrar a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo. Vamos a leer esta nota que publica La Patilla. El artículo 280 de la Constitución es muy claro al respecto e impide que un funcionario pueda ser reasignado de manera alguna a otro periodo como defensor del pueblo. Artículo 280. Vámonos para acá. Lo tengo acá cerquita. ¿Qué dice el 280? De la sección segunda de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción y defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos y ciudadanas. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, quien será designado o designada por un periodo de 7 años. Para ser defensor o defensora del pueblo se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, sin otra nacionalidad, mayor de 30 años con manifiesta y demostrada competencia en materia de derechos humanos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales de defensor o defensora del pueblo serán cubiertas con lo dispuesto en la ley. Este es el 280. No dice en modo alguno que no puede ser seleccionado nuevamente. No dice, yo no leí nada que me dijera eso. Vamos a ver qué dice el 282. El defensor del pueblo gozará de inmunidad en el ejercicio de sus funciones y por lo tanto no podrá ser perseguido, perseguida, detenido. En cualquier caso, conocerá de manera privativa el Tribunal Supremo de Justicia. No, este artículo lo leí, a menos que yo lo haya leído mal. Que yo lo haya leído mal, pero no dice nada. Vamos a ver. Él es licenciado en Educación, mención Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello, fue activista de los derechos humanos. Aquí dice, el artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción y defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad del defensor y defensora del pueblo, quien será designado o designada por un único periodo de 7 años. Por un único periodo de 7 años. Aquí está. El señor está seleccionado ilegalmente. No es un carrizo defensor de nada, porque la Constitución dice exactamente por un único periodo. La Defensoría del Pueblo actuará bajo la conducción, dirección y responsabilidad del defensor o defensora del pueblo, quien será designado o designada por un único periodo de 7 años. Por lo tanto, ese señor legalmente no es defensor de nada. No es defensor de nada porque está seleccionado de modo ilegal, según dice la Constitución de la República de Venezuela. ¿Cómo llegó al cargo? Me pregunto, porque pudiera tener ahí un atenuante. Si él llegó al cargo nombrado
por la Asamblea Nacional Constituyente. No, igual, aplica igual el periodo. Igual aplica un solo periodo. Por lo tanto, esto es una maluqueza, una violación abierta, flagrante de la Constitución Nacional, y por eso tenemos que patalear, porque hay una violación a la Constitución. Si la Constitución no existiera, no hay derecho a pataleo. Habría derecho a un escenario de la violencia. La violencia que en el escenario venezolano parece que la violencia la pierde el pueblo o quienes no tienen armas. 200 días presos sin derecho a la defensa y víctima de una causa amañada cumple este viernes 1 de noviembre el periodista y defensor de los derechos humanos Carlos Julio Rojas. Rojas sigue encarcelado en la sede del SEBIN en el Helicoide de manera arbitraria. Subrayó su esposa Francis Fernández. Recordó que hace 2 semanas, cuando una visita familiar, vivieron una situación que los hizo temer por su vida. El periodista fue colocado en el mismo lugar con uno de los sujetos que lo acusó